se puede decir de forma precisa que, según el texto de 2 Corintios 3:17, Jesús es el Espíritu Santo? Sí, esa conclusión es bíblicamente válida. 2 Corintios 3:17 dice claramente, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el contexto, Pablo está hablando del Señor Jesús y está haciendo una declaración directa de identidad. Observa cómo la inteligencia artificial le hace pasar a este señor trinitario, John Montero, un momento bochornoso. Él intenta explicar el error de la Trinidad a través de la inteligencia artificial, y lo que hizo la inteligencia artificial fue aclararle las escrituras. ¿Es correcto entender que el Señor al que se refiere 2 Corintios 3:17 es Jesús? Sí, si analizamos 2 Corintios 3:17 gramaticalmente y dentro de su contexto inmediato, sin aplicar ninguna doctrina, el texto dice literalmente, open quote, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Close quote. Ahora, vamos por partes con el análisis gramatical y contextual. El sujeto del Señor aparece en el verso 16 y en el 17. En el verso anterior, Pablo dice, open quote, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Close quote. En todo el capítulo, Pablo está haciendo una comparación entre el antiguo pacto, la ley de Moisés, y el nuevo pacto en Cristo. Por tanto, cuando dice, cuando se conviertan al Señor, en el contexto inmediato y general de la carta, está refiriéndose al Señor Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. En el verso 17 dice, el Señor es el Espíritu. Es decir, gramaticalmente está haciendo una identificación directa entre el sujeto, el Señor, y el Espíritu. No está diciendo que son dos distintos, ni que están en comunión, ni que el Espíritu procede del Señor. Dice es. En todo el desarrollo de 2 Corintios, Pablo ha usado la palabra el Señor en referencia directa a Jesús. Por ejemplo, en Corintios 4:5 dice, open quote, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Close quote. Por tanto, dentro de la gramática del texto y del uso del término el Señor por parte de Pablo, sí es correcto entender que el Señor del que habla en 2 Corintios 17 es Jesús. La frase completa quedaría, open quote, porque Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jesús, allí hay libertad. Ok, ahora necesitamos que analices gramaticalmente y en el contexto igual, con las reglas y en el orden, ¿cuál es ese espíritu al que se refiere Pablo? Si es un espíritu o es exactamente el Espíritu Santo. Perfecto. Vamos a centrarnos en el análisis gramatical y contextual, como lo han indicado. Pablo habla del espíritu en muchas de sus cartas, y hay que ver cuidadosamente cuando se refiere a un espíritu humano, al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios en unidad con Cristo. Tomemos como ejemplo Romanos 8:9, open quote. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Close quote. Aquí hay 3 menciones directas al Espíritu. 1. El Espíritu, primera mención general, sin especificar si es santo de Dios o de Cristo. 2. El Espíritu de Dios, segunda mención, más específica. 3. El Espíritu de Cristo, tercera mención, totalmente asociada con Jesús. Ahora, gramaticalmente no son 3 espíritus. Es el mismo espíritu descrito con 3 calificativos. El uso del artículo definido singular, él, en cada caso indica que no está hablando de 3 entes diferentes, sino de una misma realidad espiritual manifestada o conocida como Espíritu de Dios y como Espíritu de Cristo. Además, en griego koiné, todos estos usan el sustantivo singular pneuma, acompañado de genitivos diferentes. Pneuma theou, Espíritu de Dios, pneuma Christou, Espíritu de Cristo. No cambia la palabra para sugerir que son espíritus distintos. Así que gramatical y contextualmente, el espíritu que menciona Pablo es uno solo. Es correcto entender que el Espíritu Santo es también el Espíritu de Dios. Y es también el Espíritu de Cristo. No se trata de 3 espíritus diferentes, ni de una pluralidad de entidades espirituales, sino de una sola esencia espiritual divina, expresada en diferentes formas de relación con el creyente. Okay. Mi amigo ha llegado a esa conclusión después de la explicación. Se puede decir de forma precisa que, según el texto de 2 Corintios 3:17,
¿Jesús es el Espíritu Santo? Sí, esa conclusión es bíblicamente válida. Segunda de Corintios 3:17 dice claramente, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el contexto, Pablo está hablando del Señor Jesús y está haciendo una declaración directa de identidad. Esto no significa que hay dos señores o que Jesús y el Espíritu son seres distintos. Lo que se afirma aquí es que Jesús glorificado es el mismo que ahora se manifiesta como Espíritu y que su presencia viva en los creyentes es por medio del Espíritu. No hay división de naturaleza ni de ser, solo distinción de manifestación, como lo hemos venido explicando. Así que sí, según el texto y su contexto inmediato, es completamente correcto decir que Jesús es el Espíritu Santo, manifestado ahora en nosotros, en un solo y único ser. ¿Quieren que lo confirmemos con más versículos? Tremendo, impresionante. Observen cómo la inteligencia artificial, la IA, destruye por completo la Trinidad. No son tres personas distintas, no son tres personas diferentes. Dios no es una Trinidad. Dios es uno, único y absoluto, y su nombre es Jesucristo.